Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles y continuamos hablando y conversando acerca de los gobernadores que han gobernado el territorio no incorporado de Puerto Rico. El domingo pasado estuvimos discutiendo la administración de Aníbal Acevedo Vilá. Aníbal sustituye a Sila María Calderón como gobernador de Puerto Rico. Pero ya desde Sila en adelante se empieza a ver de ese peligro inminente que va a enfrentar Puerto Rico, que es la deuda. Una deuda sin control, donde cuando se miraba el Fondo General, no había el dinero para hacer los pagos. Mucha de esa deuda que se emite es una deuda que no se paga en el momento, pero que luego de 10 años, entonces los gobiernos empiezan a pagar esa deuda. Entonces lo que se le está diciendo al puertorriqueño es que la deuda la tenemos trepa por allá por Jurutungo Viejo y que ahora es tiempo de pagar la deuda. Entonces cuando se suma y se resta, pues lo que genera Puerto Rico no es suficiente para hacer los pagos de la deuda y a la misma vez correr un gobierno. ¿Ok? Hay dos alternativas y yo lo veo de manera bien simple. O recortamos los gastos o aumentamos los ingresos. ¿Cómo aumentamos los ingresos? Bueno, eh, buscamos la forma de que grandes empresas lleguen a Puerto Rico y ellas paguen las contribuciones, pero obviamente si la empresa sabe que tú eres un territorio quebrado, no va a querer invertir en un territorio que pronto va a estar quebrado porque ellas saben que eventualmente esa deuda la van a tener que pagar ellos a través de las contribuciones. No va a ser atractivo para pagarlo. La otra cosa es yo reduzco las contribuciones a esos grandes inversionistas, pero ustedes vengan a Puerto Rico, levanten la empresa y de los empleados que tú contrataste a esas personas, entonces yo le aumento contribuciones para que entonces de ahí me salga el dinero para yo correr el gobierno. ¿Ok? Y yo creo que Puerto Rico siguió la segunda línea, no la primera, la de recorte. A lo mejor con Fortuño, pues se trató de seguir la primera línea, pero luego que Fortuño salió del poder, pues se fueron por la segunda línea. Vamos a respetarle contribuciones a la gente a más no poder y que esas contribuciones me ayuden a yo poder correr mi gobierno y estar preparado para ese eventual pago de la deuda, que todavía entiendo que hasta ahora Puerto Rico no ha pagado la deuda. Esto es tratando de explicar algo en Arroyo Bichuela. Entonces, ese es el contexto en el cual Fortuño comienza a gobernar a Puerto Rico. Ya no hay más salida, el crédito está a punto de ser afectado gravemente y la administración de Luis Fortuño Burset quiere evitar que el crédito de Puerto Rico baje a clasificaciones negativas que le impidan entonces ir a los mercados. ¿Ok? Fortuño ganó la gobernación en noviembre de 2008 en un ambiente político marcado por la investigación federal contra Aníbal Acevedo Vilá y por una crisis fiscal heredada, desequilibrios presupuestarios significativos, caída de ingresos y riesgo de pérdida de grado de inversión en la deuda pública. Su mandato arrancó con la declaración de emergencia fiscal y la promesa de recortar gastos y sanear las finanzas. Recortar gastos y sanear las finanzas no es atractivo, no es sexy, no es popular, no es fashion, no es lo que nadie quiere escuchar. Cuando te hablan de recortar gastos, a nadie le gusta eso. Ya, punto y se acabó. A la gente le gusta que un gobernador diga, vamos a crear el Blue Ribbon para coger a todos los corruptos que han robado. Eso le gusta a la gente, le encanta. Pero a la gente no le gusta recortar, porque recortar es que yo como maestro que trabajo en la escuela pública me puedo quedar sin empleo. Porque tocar empleo público, eso era sagrado. Pero ahora ni los maestros se salvaban de caer en ese recorte de gasto y sanear en las finanzas públicas.
La estrategia de Fortuño fue netamente fiscal conservadora, orientada a reducir el tamaño del gobierno para establecer confianza de inversionistas y calificadoras, austeridad de gasto público, reestructuración administrativa, políticas para atraer inversión privada, que serán las PPP, las privatizaciones, las PPP, las privatizadoras, y disciplina fiscal para evitar caídas adicionales en calificaciones crediticias. ¿Ok? Vuelvo. Nada de eso le gusta a la gente. Y más un Puerto Rico acostumbrado al populismo, un Puerto Rico acostumbrado a que Muñoz Marín le diera zapatos. Ese es el gobierno el cual siempre ha prevalecido en Puerto Rico. Un gobierno bien paternalista, un gobierno bien, bien de que todo político quiere que cuando se le dé zapatos al puertorriqueño común, pues, por un letrero que diga yo te di zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eventualmente eso pues nos metió en una deuda, la cual se está haciendo difícil salir. ¿Ok? Fiscal conservador. Así que pues, esa es la estrategia de Fortuño. ¿Qué medidas va a traer Fortuño? Pues lo primero que trajo fue la ley 7, despidos masivos y reordenamiento de la nómina pública. En marzo del 2009 se aprobó una legislación que facultó despidos, recortes y medidas de reestructuración para recortar gastos operativos. Eso fue bajo el gobierno del Partido Nuevo Progresista. El Partido Popular Democrático jamás y nunca se atrevería a hacer una cosa como esta. Jamás. Por eso que hay ciertos grados de conservadurismo dentro de los gobiernos PNP. El plan derivó en decenas de miles de despidos. Esto no es lo que ningún político quiere. Ninguno. Despidos. Eso no quiere. O sea, nadie en su sano juicio despide. Ningún político en su sano juicio despide. Ninguno. Eso es un anatema. Si tú quieres perder una elección, despide gente. Porque a lo mejor al principio los analistas PNPs tratan de defender la narrativa, ¿verdad? Porque pertenecemos a un mismo bloque. Pero cuando va calentando la hornilla, todo el mundo deja solo al gobernador. Todo el mundo. Y empiezan a acomodarse en una narrativa bastante centrista hasta que ¡pum! Está Luis David Colón diciéndole que el gobierno de Fortuño es un gobierno asesino, violento, ¿cómo va a ser que esté despidiendo? Entonces se empiezan a acomodar en el artilugio de que el problema de Fortuño es que no comunican bien lo que está pasando, o por el contrario, no es malo despedir, es la forma y la metodología en que se está despidiendo, etcétera, 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 y tratan de salirse del medio. El plan derivó en decenas de miles de despidos, hasta 30,000 en estimaciones mediáticas y sindicales. Yo creo que eso no quedó en 30,000, fueron como 15,000. Suspensión de contratos y cierres, transacciones de agencias. Esto provocó huelgas, protestas y una huelga general simbólica en octubre de 2009. Y ahí sí hubo gente. Yo me recuerdo a McClinton tratando de defender el fenómeno. Y ahí hubo gente, mucha gente. No es como las huelguitas de ahora, que van 3 gatos y se paran en el frente de la fortaleza, ¿no? En esa huelga sí hubo gente. La optimización y privatización, las PPP, Fortuño impulsó invitaciones a inversión privada para modernizar infraestructura, puertos, aeropuertos, ELA sobre concesiones, y promovió privatizaciones parciales público-privadas para reducir la carga fiscal y transferir operaciones a privados. Organismos y comentaristas lo señalaron como el líder en privatizaciones entre gobiernos locales. Y mucha gente celebró la semi-privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Pero ya ahora, de vez en cuando, Luis Dávila Colón protesta porque los baños están sucios. Y protesta porque necesitamos más parking, más estacionamiento. ¿Ok?
Siempre está el populismo envuelto, siempre, siempre, siempre está el populismo envuelto, ¿no me entiendes? Pero realmente, inclusive, em, García Padilla prometió que si él ganaba las elecciones, él le iba a devolver el aeropuerto, y hago comillas, al pueblo de Puerto Rico. No lo hizo, porque se tiró un Jennifer González, que luego que prometió que el aeropuerto volvía a las manos del puertorriqueño, dijo, mira, el contrato está bien difícil, esto está bien complicado, ¿no? Porque ahora él juzga a la gobernadora y le pone presión y le dice, no, que tú sabes, no, tú sabes, la cosa está difícil porque si cancelamos el contrato nos van a poner una multa de no sé cuántas cosas más. Lo que vamos a crear es un comité, como hizo la gobernadora, un comité para fiscalizar mejor las funciones del aeropuerto. Pues eso mismo, el mismo patrón lo está haciendo la gobernadora. Lo que pasa es que una cosa es el aeropuerto y otra cosa es la Autoridad de Energía Eléctrica, la joya de la corona del sector sindical de Puerto Rico. ¿Ok? Así que las privatizaciones, pero los expresos fueron privatizados, alquilados. Se sube el peaje, sí, pero el expreso tiene mantenimiento, que a la hora de la verdad es lo que la gente quiere. Lo que pasa es que tanto el aeropuerto, tanto el expreso y muchas cosas eran la ATH de los gobiernos. Para sacar dinerito, le sacabas el dinero que debería ser para mantenimiento, se lo desvía para otras cosas, pero entonces después tú tienes expresos que no valen 2 chavos. ¿Sabes lo que es huecos en expresos tan importantes como el Ferré? No se puede. Hay que poner las cosas en su justa perspectiva. Esos puentes que cruzan la cordillera central de Puerto Rico, esos puentes necesitan mantenimiento. Tú no puedes estar desviando fondos para y quitarle mantenimiento a puentes que si se debilitan en estructura puede provocar una tragedia inmensa en Puerto Rico. Disciplina fiscal y relaciones con las agencias de crédito. Acciones destinadas a frenar nuevas emisiones y mejorar la percepción de riesgo ante Moody, Standard Poor's y Fitch. En el 2009, algunas emisiones obtuvieron calificaciones en el borde del grado de inversión y la administración buscó evitar mayores rebajas que habrían cerrado mercados de capital. El crédito siempre es importante. El crédito es importante y si tú lo sabes utilizar sabiamente, te puede ayudar a tener una economía bastante sabia, bastante buena. Ahora, si te vuelves loco populista pidiendo dinero sin saber cómo vas a pagar ese préstamo, ahí tú tienes un problema. ¿Okay? El crédito, controladamente, muchos países utilizan el crédito. Necesitamos construir este puente. Este puente va a significar el acceso a 2 zonas comerciales importantes dentro del país. Nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar dinero y puede provocar unos mayores ingresos. Pues uno hace el puente. Si no tengo el capital, uno hace el puente. Entonces uno va pagando poquito a poco, no sacas ese dinero de cantazo del Fondo General. Es saber manejar el crédito. O sea, y la única forma de nosotros pedir ese préstamo es que tanto Moody, Standard Poor's y Fitch entiendan que nosotros somos personas que pagamos nuestras deudas. ¿Ok? Si estas tres casas dicen que nosotros no pagamos, los inversionistas van a decir, a ti no te puedo prestar. ¿Por qué? Porque yo no estoy para perder. Eso es ser adulto, yo no estoy para perder. ¿Ok? Pero, como usted sabe, tal vez uno de los pocos políticos que gobernó con cierta premisa de que hay que respetar el crédito fue Carlos Romero Barceló. Pero lo que fue Hernández Colón y el mismo Pedro Rosselló gobernaron como si aquí no hubiese mañana. Reformas administrativas y auditorías encargó revisiones de grandes operaciones pasadas. Ejemplo, transiciones con bonos y manejo de pensiones e implementó controles administrativos y reducción de gastos no esenciales. Consultas externas, como por ejemplo Conway y McKinsey, fueron contratadas para auditar instrumentos financieros como el ERS. Resultados cuantitativos y económicos, 2009-2013. Empleo y desempleo. La reducción del tamaño del gobierno y la recesión global mantuvieron el desempleo en niveles altos.
durante su mandato. La década terminó con doble dígito persistente y altos niveles de desempleo. Las protestas del 2009 se concentraron precisamente en el impacto laboral de la Ley 7. Pues claro que va a haber desempleo. Y el problema grande que siempre Puerto Rico ha tenido es el desempleo. Pero curiosamente, el gobierno Pierluisi lo tenía como en 2.3. Y a pesar de todo, en una primaria perdió Pierluisi. Pues uno no puede entender el micromundo de lo que es Puerto Rico, tú no lo puedes entender muchas veces, no hay forma de analizarlo, de analizarlo. Crecimiento económico. La actividad mostró señales mixtas, cierta estabilización macro en algunos años, pero ausencia de un crecimiento sostenido que generara empleo privado suficiente para compensar los recortes. El modelo produjo mejoras en indicadores fiscales en el corto plazo, pero la base productiva no se fortaleció de forma clara. Mi opinión es que si todos los gobiernos, por ejemplo, hace unos 30 años atrás, cuando tú comparas a Polonia y comparas a Venezuela, Venezuela era una nación rica comparada con grandes naciones alrededor del mundo. Polonia era pobre porque estaba ajustada al modelo soviético. ¿Ok? Venezuela, libre empresa, prosperamos. ¿Qué pasa? Que se revierte el proceso. Polonia se libera del lazo de la Unión Soviética, entra en la economía de mercado. Hoy Polonia es una nación poderosa, rica, su economía está siendo comparada con la de Japón, imagínate. Entonces la economía que se retrasa es la economía venezolana, que ahora mismo, pues tú sabes cómo está en Venezuela debido a precisamente a adherirse a las economías comunistas. Crecimiento económico, ¿sabes? Yo creo que si hubo cosas que a lo mejor no funcionaron tan bien durante el gobierno de Fortuño, no quiere decir que Puerto Rico no tenga que dirigirse más y más a que la empresa privada continúe de alguna forma impactando a Puerto Rico directamente y que Puerto Rico salga de ese atolladero de que el gobierno sea el principal empleador de toda la isla, sino que haya unas empresas que se encargue de eso. Porque muchas veces el problema con el empleo privado es que aunque ya no está el dinero para tener a esas personas empleadas, tú tienes que mantenerlas empleadas. Y los gobiernos, por no perder elecciones, pues siguen buscando préstamos y se hacen obsesivos con mantener empleos públicos que la economía de Puerto Rico no sostiene para tenerlo. O la economía del gobierno no sostiene para tenerlo. Entonces, ahora que tenemos que para nosotros poder mantener todo ese corillo de gente dentro del gobierno, yo tengo entonces subirle contribuciones a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que después se hacen videitos en las redes sociales diciendo lo caro que están las cosas. Sí, las cosas están caras. ¿Por qué? Porque tú no quisiste que despidieran personas. Por eso. Porque tú quisiste que el gobierno mantuviera la misma empleomanía, aunque no tenía el dinero suficiente. O sea, con lo que se estaba pidiendo de contribuciones era suficiente para yo correr el gobierno y que usted viviera tranquilo. Pero entonces, como tú quisiste unirte a la horda populista, pues entonces el gobierno se ve en una posición de que no quieres que despida gente, pues mira, cógete un 11.5% en el IVU y sé feliz. Y no solamente eso, te voy a quitar en lo que consume, te voy a quitar en lo que produce, para que creas en Dios. Pues tú quieres un gobierno grande, para esto un gobierno. Ah, ¿tú quieres aumentos en el gobierno? Está bien fantástico. Pues mira, ahí está el 11.5. Ese 11.5 no lo puedo bajar. Porque todos los días tú me pides un aumento de sueldo. La única forma de yo poder bajar ese 11.5% es que reduzcamos nómina y reduzcamos sueldo. Entonces, no es lo mismo la inflación que te está provocando el gobierno con las contribuciones. Porque si yo cobro, si yo pago la Coca-Cola a $1.50, pero si en las contribuciones, o sea, se la pagué al dueño del comercio 1.50.
Pero debajo de eso hay algo que se llama tax. Y cuando le sumas el tax, la Coca-Cola ya no te salió en 1.50. La Coca-Cola te salió en $2.50. Un ejemplo. Pero ahí está la inflación, papito. Lo que pasa es que tú no la ves porque el dueño del negocio no va a decir, te la estoy vendiendo a 2.50. No, el dueño del negocio te va a decir, te la estoy vendiendo a 1.50. ¿Y por qué me hace 1.50? Ah, hay algo que se llama tax. Que tú lo apoyaste, ¿por qué? Porque fuiste el primero que te indignaste cuando se despidieron empleados. Así es esto. Eh, deudas y calificaciones. Fortunio evitó emitir grandes cantidades de deuda, de nueva deuda, y buscó negociar con mercado. ¿Escuchó eso? Fortunio evitó emitir grandes cantidades de nueva deuda y buscó negociar con mercado. No obstante, la historia de Puerto Rico siguió marcada por rebajas de ratings en esos años y presión sobre el gobierno Development Bank y otros vínculos financieros. Su administración heredó y dejó pasivos complejos, bonos y pensiones. Esto lo dijo Standard Poor's. Viene de Standard Poor's. Fortunio no emitió deuda nueva, dicho por Standard Poor's. Fortunio lo que hizo fue que refinanció la deuda. Eso fue lo que hizo Fortunio, pero no emitió deuda nueva. Él refinanció la deuda y lo que hizo fue un super package y metió toda la deuda ahí. Costos sociales y controversia, pues obviamente si tú despides, vamos a decir, 30,000 personas, pues eso no es una buena noticia para alguna persona que quiera ir a la reelección. Con todo eso se tiró a la reelección, con todo eso no le sacaron a alguien por ahí para que le hiciera, ¿cómo se dice? Primaria ni nada por el estilo. Ok. Las medidas de 2009 generaron una reacción social intensa, huelgas, marchas y fuertes críticas de sindicatos y sectores civiles. Lo mismo que le pasó, bueno, a Pedro Rosselló le hacían huelga y no había un gobernador más populista que Pedro Rosselló. Son cosas que yo no entiendo a veces. Generaron una reacción social intensa, huelgas, marchas y fuertes críticas de sindicatos y sectores civiles. El ajuste redujo gasto corriente, pero aumentó la precariedad laboral, obviamente, y la presión sobre la seguridad social y la demanda local. Pues obviamente sí, lo va a provocar. Obviamente, pues si estás despidiendo a tantas personas, pues va a provocar, obviamente, que esas 30, si son 30,000 personas que se van a volver locos buscando trabajo. Trabajo se consigue. Trabajo se consigue. Si no sé cómo se va para Estados, te va a alguno de los estados y ahí que también consigues trabajo. Pero obviamente, imagínate que en mi familia se hubiesen despedido a las dos personas. Pues obviamente me pone en una situación que, o sea, uno vota por, ya, ok, voté por el hombre, pero de repente me despidieron. Pues obviamente es una traición. Es una traición a lo que, o sea, uno se siente que te cogieron de idiota. Pero por el otro lado, hay una emergencia heavy que el Partido Popular no quiso asumir ese costo. No lo quiso asumir. Y cuando el domingo que viene hablemos de Alejandro García Padilla, pues usted va a ver qué fue lo que hizo García Padilla. Aunque la política buscaba restaurar confianza financiera, Fortuño perdió apoyo popular en 2012, fue derrotado por Alejandro García Padilla, en parte, por la impresión de que la recuperación fue insuficiente y por altos niveles de desempleo. Críticos lo señalaron por aplicar recetas de austeridad que agravaron la recesión social. ¿Okay? Está bien, pues despidió personas, obviamente estas cosas van a suceder. Pensiones y pasivos, su administración revisó y criticó operaciones previas relacionadas con las pensiones y emisiones y encargó auditorías, pero no resolvió las enormes obligaciones acumuladas. El drama de las pensiones siguió escalando y se convirtió en un problema mayor en la década siguiente. ¿Cuáles fueron los logros de la administración? Pues primero, disciplina fiscal perceptible. Fortunio logró recortar gastos y mostró determinación para enfrentar desequilibrio, lo que en opinión de algunos analistas evitó una crisis inmediata mayor en acceso a mercados. O sea, evitó una junta de supervisión fiscal. Estamos. Hoy todo el mundo está criticando la junta
Pero para yo evitar la juntita, yo tenía que hacer lo que hizo Fortuño y mantener ese nivel. Pero no quisieron. Ahora, David Colón dice que desde el principio criticó la Junta, pero también criticaba cuando Fortuño despedía gente. Pero entonces, ¿dónde quedamos? Modernización administrativa impulsó un modelo a modelos PPP y a la revisión de contratos y estructura ineficiente. Algunos defensores dicen que esas bases facilitaron posterior intentos de reestructuración. Todas las PPP están por ahí, las han quitado. Eh. Evaluación histórica y legado, balance ambivalente. Fortuño es visto por aliados como el gobernador que tuvo el coraje de aplicar ajustes necesarios en un contexto fiscal adverso por críticos. Su modelo priorizó el ajuste inmediato sobre alternativas de crecimiento, inclusivo, y pagó un costo social alto, deuda, desempleo y pérdida de confianza. El resultado político, derrota en 2012, sugiere que la sociedad consideró insuficientes los beneficios percibidos hoy, pero están llorando por la Junta de Control Fiscal. ¿Entiendes? Lo que iba a evitar esa juntita era lo que estaba haciendo y era lo que quería evitar. Perdimos el crédito. Perdimos el crédito. Lo perdimos. ¿Eh? Herencia estructural, fiscalismo y apertura a las PPP, privatizaciones quedaron como un sello por las vulnerabilidades de Puerto Rico. Deuda, pensiones, dependencia de incentivos no se resolvieron y siguieron condicionados a la política fiscal por años posteriores. Fortuño, 2009-2013, gobernó en la clave de austeridad y reordenamiento, buscando restaurar confianza fiscal a costa de un ajuste social fuerte. Obtuvo resultados en contenciones de gastos y en promociones de las PPP, pero no logró una recuperación robusta del empleo privado ni resolver, eso no es fácil de hacerlo, pero pues lo trató, ni resolver los pasivos de estructura de la isla. Su gestión marcó un punto de inflexión en la política fiscal moderna de Puerto Rico y dejó debates duraderos sobre austeridad versus el crecimiento exclusivo. Yo te digo, yo soy súper fan del gobierno de Fortuño y cuando usted me escuchó, pues lo pudo percibir. Hay momentos en la política económica de la gente, de los pueblos, donde hay que hacer sus ajustes, que a lo mejor no son del agrado de todo el mundo, pero hay que hacer los ajustes, ¿ok? Pensando y en virtud de futuras oportunidades que se puedan abrir más adelante en el camino. Y yo creo que Fortuño abrió ese debate. Había unos planes que Fortuño iba a continuar en su próximo paso, en su próximo, ¿verdad? En su administración. No se pudo lograr porque tuvo una derrota electoral, ¿verdad? García Padilla no siguió ninguna de las recomendaciones y pues gracias a ello Puerto Rico está como está. Si me preguntan, ¿no? Que García Padilla no emitió deuda, claro, no emitió deuda porque no podía emitir deuda en el momento. Y nada, yo pues sí, me declaro fan del gobierno y era algo que se tenía que hacer. Y Luis Fortuño, yo creo que gobernó con bastante responsabilidad con los resultados que tuvo. Déjame tu opinión en los comentarios y nos veremos en el próximo video.